Lo que hace Viriato Monterde junto a otros 4 autores con este trabajo, El mundo girado. Viriato Monterde, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se ve el mundo cuando se le da la vuelta, cuando se gira? Bueno, pues desde diferentes ángulos, que es un poco lo que pretendemos que también palpe el lector, ¿verdad? Hay lecturas positivas, hay también desafortunadamente lecturas negativas, pues por ejemplo con los objetivos del milenio, ver que avanzamos pero no lo suficiente, y lecturas positivas con muchos ejemplos que hablaremos, como el uso de la bicicleta, por ejemplo. Por supuesto, nos vamos a intentar aferrar también a esos ejemplos positivos porque hay que darle un poco de esperanza a esto. ¿Qué es el mundo girado? Cuéntanos. Partimos de noticias que ocurren, a las que los medios de comunicación prestamos atención y que quizá después se olvida. Vosotros lo que hacéis es analizarlas un tiempo después y ver qué es lo que ha pasado con algunas circunstancias, noticias, incluso con personajes. Cuéntanos. Eso es. El mundo girado es un libro abierto, también lo denominamos como transmedia, que es un fenómeno que ahora está un poco en boca de todos, y es una revisión que parte de una web, elmundodewayne.es, que finalizó, era una web informativa y no queríamos que se quedase ahí, queríamos que sirviese un poco de homenaje a los colaboradores y también, bueno, pues a todo ese trabajo desarrollado, que no muriese en internet, ¿no? Que no quedase simplemente ahí. Entonces se traslada a un libro que es este, que está en formato papel y en formato electrónico, y acabará en el blog del libro, en elmundogirado.com, donde todos estos temas seguirán estando abiertos para que no queden desactualizados. Entonces por eso denominamos que es un proyecto transmedia, y lo que hace es efectivamente coger 55 temas de actualidad internacional que en momentos determinados han sido relevantes, y cogemos el artículo original de 2008 y vemos lo que pasa hoy en día en la actualidad con esas situaciones que ocurrían en 2008. Vamos a intentar, como decimos, aferrarnos a las positivas, porque algunas de las cosas que pasan también son buenas, pero nos fijamos, por ejemplo, en algún ejemplo que centró la atención internacional mundial durante cierto tiempo y que después se olvidó. Hablamos de Haití. ¿Qué pasó? Correcto. ¿Qué se plasma aquí? Sí, las catástrofes naturales son muy dadas a este caso concreto, ¿verdad? Japón, Haití, etcétera. Entonces en el libro recogemos Haití, por ejemplo, se cifra que solo ha llegado menos del 43% de la ayuda internacional, del presupuesto internacional que se aprobó en su momento. Entonces, por ejemplo, eso es la reconstrucción, de hecho, de Haití está siendo bien complicada, primero por dónde partían ellos como país, y segundo porque no toda la ayuda está llegando. Otro de los ejemplos que decimos que sí que es positivo es el uso de la bicicleta. Partís de una realidad de qué presencia tenía este medio de transporte y de cómo ha ido evolucionando. Eso es. En el libro también damos mucha importancia a los temas medioambientales, no solo política, derechos humanos, etcétera, sino también temas medioambientales. Entonces, por ejemplo, el uso de la bicicleta es muy curioso en España. Afortunadamente, ver cómo ha evolucionado, que en 2007 en toda España creo que había 11, de memoria creo que eran 11 sistemas de bicicleta compartida, en este caso hablamos de uso compartido, y ahora hay más de 147, me parece. En 2011, perdón, había más de 147, con lo cual la evolución, y creo que Zaragoza, de hecho, es un muy buen ejemplo, ¿verdad?, de esa evolución. Bueno, pues este libro, Mundo Girado, que firma Viriato, que nos acompaña hoy en plató, y también Ricardo Peñalver, Chema López, Raquel Rubio y Víctor Duerto. Primeras preguntas para ellos. Ya sabes, Viriato, que los periodistas decimos que no hay nada más viejo que el periódico del día anterior. Sí. Y por eso tenemos que ir cambiando de noticias. Mira, yo no sé si lo tratáis en vuestro libro, pero se cumplen ahora 5 años de la Expo. Y yo creo que eso sería también para hacer el experimento del mundo girado. ¿Cómo ves tú ahora el recinto Expo 5 años después de esos fuegos artificiales y de esos 3 meses de fiesta en la Expo? ¿Cuál sería tu página del mundo girado? Bueno, en el libro el tema Expo en concreto no lo recogemos porque miramos un poco más con carácter, digamos, internacional, a cosas, como decíamos, de derechos humanos, etcétera, pero con el tema de Expo creo desde luego que la evolución ha sido, pues bueno, primero como un avance muy importante para la ciudad, sin duda, sobre todo para la zona, la revitalización de la zona, de las riberas, etcétera, etcétera, y ahora creo que por diversas circunstancias no todo ha salido como se esperaba, pero sin embargo yo al menos soy de los que tienen la esperanza en que sí que acabe saliendo o teniendo la vitalidad que todos esperamos que tenga, creo. Bueno, os convertís un poco en historiadores, es decir, es la memoria del periodista comparando un antes y un después, que también los buenos periodistas y los periodistas que tienen recorrido histórico en sus propias redacciones también hacen esto, porque tienen memoria, y por eso es tan importante a veces, y yo llamo mucho la atención y demando que haya periodistas con poso, porque son los que pueden realmente comparar. Eso de periodistas que a determinadas edades ya parece que no sirven, pues me parece un tremendo error para las redacciones, por lo que significa tener poso también en las propias redacciones. Pero hay un tema que planteas que me interesa mucho a mí, y es el tema que planteas de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio que planteas, bueno, que van a tener su cumplimiento en el año 15, tienen un claroscuro, pero yo creo que
es importante en los claroscuros que seamos capaces de evaluarlos bien, porque según la evaluación que hagamos, que supongo que lo hacéis vosotros, es después la continuidad del futuro. Tiene que haber primero un proyecto, después una evaluación de ese proyecto para que tengan continuidad. Entonces yo te pregunto en los objetivos del milenio, ¿cómo lo habéis hecho? Porque no he visto el libro, pero tengo mucho interés. Por ejemplo, en supervivencia infantil se ha avanzado. Sí. Es decir, y eso es muy importante. En educación se ha avanzado, en otros aspectos no se ha avanzado. Es decir, ¿cómo lo habéis planteado ese tema? Sí, se ha avanzado en algunos de ellos importantes, por ejemplo, el acceso al agua potable, al agua potable, la supervivencia, la educación. Hay una serie de objetivos en los que se ha avanzado. La conclusión general, siempre basándonos en diferentes informes, es que el avance, no en todos ha avanzado, eso primero, pero sí en muchos. Lo que pasa es que en muchos casos el avance no es suficiente. Y eso es un poco lo que tenemos que... Pasa un poco igual con el protocolo de Kioto, ¿verdad? Bueno, este caso es más exagerado, de hecho, pero normalmente en este tipo de acuerdos internacionales se nota avance, pero creo que también está en nuestra labor como ciudadanos, en este caso también como periodistas, reclamar un mayor avance, porque además creemos firmemente que se puede, realmente se puede. Entonces, con los objetivos del milenio, sí, cada objetivo, ya sabéis que hay 8 grupos principales, cada objetivo tiene unas características y ha habido más avance o menos, pero podríamos decir que la conclusión es que se avanza, pero despacito. Esa sería una de las conclusiones. Y tomando el guante de los periodistas veteranos, y me gustaría también, efectivamente ahora con la crisis en nuestro sector, ocurre mucho que efectivamente las reacciones se vacían de periodistas veteranos, y sobre todo cuando enlazamos con el ámbito del periodismo digital y demás, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos que el periodismo es periodismo, el digital es el ámbito, los canales, etcétera, pero también reclamar un poco la figura del periodista veterano como hacías, que es desde luego fundamental. Sí, porque con la memoria hacemos un poco de mundo girado. Con nuestra propia memoria. Así es, así. Bueno, yo te preguntaba por los objetivos del milenio, porque yo creo que es muy importante que los ciudadanos entiendan y vean que hay que tener propuestas de cambio y que hay que ver que esas propuestas de cambio mejoran la vida. No lo suficiente, por lo tanto hay que demandar que sigamos, pero que son eficaces estas propuestas de cambio, porque a veces parece que se quedan en declaraciones teóricas que no mejoran la vida de los ciudadanos. De hecho, se puede extraer un dato de este libro sobre esos objetivos del milenio y sobre la mortandad infantil de la que hablaba Pilar. En 2008 murieron 10.000 niños menos por día que en 1990, y esto ejemplifica que sí se está avanzando en esos objetivos del milenio, aunque como tú has dejado muy claro, no es suficiente cuando hablamos de muertes y cuando hablamos de muertes de niños. Estupendo, Pilar, porque esa es una de las claves de UNICEF, es decir, demostrar justamente esto. Bueno, ya lo habéis presentado. ¿Dónde se puede comprar y a qué va destinado el dinero que se recaude de la venta del Mundo Girado? Vale, perfecto. Pues nosotros denominamos el euro solidario porque, bueno, el Mundo de Wayne en sí, el proyecto donde nacía, como decía antes, sí que tenía ya un componente solidario en sí, y ahora con este libro, €1 del beneficio de cada venta de ejemplar, tanto en libro impreso como en libro electrónico, irá a parar a causas sociales, a diferentes ONGs. Empezamos con la Fundación Ecología y Desarrollo, además ayer Víctor Viñuales estuvo en la presentación y demás, y iremos aportándolo a diferentes ONGs que se anunciarán en la web para que todo sea obviamente transparente. Así que... Pues muchísimas gracias y mucho éxito con este libro, El Mundo Girado, que ya podemos adquirir, y además con esos fines solidarios. Enhorabuena por este trabajo, Viriato, y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también, Pilar y Encarna, por haber compartido esta última mañana de la temporada con nosotros. Nosotros nos queda final esta semana y ya nos vemos en septiembre. Gracias a vosotros y feliz verano. Igualmente, Feliz gracias. verano, Pilar. Gracias.